Ponemos como fundamento del mensaje el verso primero del Salmo capítulo 127. Se pone de pie y le damos lectura entre todos en el nombre del Señor Jesús. Salmo 127, verso 1, y cuando esté listo, le damos lectura en el nombre del Señor Jesús. ¿Listos? Dice la letra: si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y leemos el 2: si el Señor no guardara la ciudad, en vano vela la guarda. Tome su asiento. Ahí está, podríamos decir, el fundamento del mensaje de este día. Si Dios no edifica la casa, evite los murmullos. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores, los que la están construyendo. Podemos considerar como casa nuestra vida, podemos considerar como casa nuestro hogar, nuestra familia, y como casa pues las paredes donde vivimos, pero el mensaje es aplicado a la vida cristiana de parejas. Ese enfoque vamos a tomar. Ahora, ¿por qué hay tantos problemas en los matrimonios? Porque yo creo que es donde más problemas se presentan, en los matrimonios. De ahí, de los problemas de los matrimonios, viene la desintegración familiar. De la desintegración familiar se derivan otros problemas, como son la vagancia, como es la delincuencia, como son tantas cosas. O sea, es una cadena que empieza con la desintegración de la familia. Si la familia no está debidamente integrada, unida, va a haber consecuencias, y las consecuencias se van a presentar en los descendientes de esa familia. Ahora, vamos a considerar aquí, miren, hemos visto la importancia de tener a Dios como eje central de nuestra vida. O sea, nuestra vida tiene que girar en torno a Dios. ¿Qué es que nuestra vida gire en torno a Dios? Que si yo voy a hacer algo, consulte con Dios. Señor, ¿le agrada esto? Que si voy a hacer esto, consultar con Dios, porque definitivamente no consultamos con Dios. Hacemos lo que nosotros queremos, y luego después vienen las consecuencias, las lamentaciones, como luego se dice. Los que están fuera del matrimonio quieren entrar, y los que están dentro quieren salir. ¿Por qué? Porque en el matrimonio, hermano, se presentan problemas que jamás se le presentan al hombre o a la mujer en su soltería o en su vida de soltero. Pero en el matrimonio, hermano, las cosas, el panorama cambia totalmente. Usted va por la carretera y contempla un paisaje verde, contempla una vegetación muy tupida, pero de repente empieza a cambiar el panorama y aquello verde se va tornando seco. Así es la vida matrimonial. Cuando es el noviazgo, pues agarraditos de la mano y caminando por el parque, y luego va haciendo los ojos de borreguito así para acá y para allá, pero ya cuando entra el matrimonio, hermano, ¿qué pleitos? ¿Verdad que sí? Los casados pueden decir amén. Es la realidad. Es la realidad. Todos pasamos por eso. Mentiría yo si le dijera, yo no me he peleado. Yo me peleé el día de la noche de bodas. Fue el primer pleito. Y la hermana estaba vestida y yo arranqué en la troca y dije, yo me voy, pues yo qué estoy haciendo. Y a la cuadra dije, no, pues qué estoy haciendo yo, ¿y a dónde voy? Y mi compromiso con Dios, y me devuelvo y llego y le digo, perdóname. Pues ¿qué? Entonces, el matrimonio
yo no quiero, antes de hablar, yo no quiero que nadie se vaya a sentir ofendido. Nadie, absolutamente nadie. Ni usted, nadie. Porque lo que voy a hablar, pues a lo mejor no les va a gustar. Pero pues ya traten de digerirlo lentamente, despacito. Despacito. Son cosas que no son mías. No son cosas personales, son cosas que están escritas en la palabra de Dios. Y ya, sin tanto rodeo, vamos a hablar de los yugos. Ay, Padre. Yo les anuncié los yugos. O sea, no, pues tengo que hablar, ¿verdad, hermanos? Dice, usted solo hágase cargo. Mire, yugos. ¿Qué es un yugo? Hasta los mecánicos usan yugos. Los yugos es el instrumento que une las dos flechas. Hay carros que traen dos flechas, se unen por un yugo donde van insertada una cruceta aquí y otra cruceta acá. Y la parte donde se inserta la cruceta es el yugo. ¿Sí? Bueno, en la agricultura, en el pasado se usaban bueyes o mulas para arar la tierra. Esos bueyes se unían con un instrumento de madera amarrado a los cuernos y amarrado hacia atrás también. ¿Para qué se unían esos animales? Para que el surco saliera parejito, derecho. Los animales no iban uno hacia acá y otro hacia acá, o uno avanzaba y el otro se quedaba parado. No. Era para que fueran juntos, parejitos, a la par. ¿Sí? Bueno, ¿sí entendió hasta ahí? Bueno, entonces, es el instrumento de madera para unir dos animales. El yugo también se puede considerar como una atadura, algo que nos ata. En este caso, los animales estaban atados, unidos el uno al otro. Entonces, atadura. También es el yugo considerado como sujeción, como dominio u opresión impuesto por un poder o circunstancia. Por ejemplo, el yugo de la pobreza. Hay gente en extrema pobreza y están bajo ese yugo y jamás de los jamases salen de ese yugo. O sea, no se pueden soltar. Están sujetos. Está el yugo de Satanás. Dios, con su Santo Espíritu, habla al hombre para que el hombre escuche su voz y el hombre se arrepienta y el hombre se convierta. Y dice Pablo, sean sueltos del lazo del diablo, en el que están sujetos a servidumbre. Entonces, está esa atadura del diablo sobre la gente que no conoce a Dios. Tenemos el yugo del matrimonio, porque el matrimonio es una atadura, es un yugo. El yugo del matrimonio, contrario a lo que los hombres han establecido, los hombres han dicho, el yugo del matrimonio se puede romper con el divorcio. La Biblia dice que el yugo del matrimonio no se puede romper. Lo único que puede romper ese yugo es la muerte. Entonces, hay lazos que no se pueden romper, o ataduras que no se pueden romper, ataduras malas y ataduras buenas. Nosotros somos considerados, Pablo lo dice, prisioneros de Jesucristo. ¿Sí? Antes éramos esclavos
del pecado. Estábamos bajo el yugo del pecado. Los que estaban bajo la ley mosaica estaban bajo el yugo, dice Pablo, de servidumbre. Eran siervos. Ahora nosotros no somos siervos, ahora nosotros somos libres. ¿Sí? ¿Sí está entendiendo bien o me devuelvo? Bueno, no quiero hacerlo bolas porque yo soy muy bueno para enredar a la gente. Tenemos el yugo del matrimonio, el yugo del pecado, y ahí en Mateo capítulo 11 hay una escritura que nos habla de otro yugo. Mateo 11 ¿sí lo tiene Mateo 11? Verso 28, dice en el nombre del Señor Jesucristo. Vea lo que dice el Señor. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, dice, y yo os haré descansar. Verso 29. Llevad, ¿qué cosa? Mi yugo, ¿sobre quién? Sobre vosotros. Dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y luego dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, está el yugo del pecado, está el yugo de la pobreza, está el yugo de tantas cosas, el yugo del matrimonio, y está el yugo de Cristo. El yugo de Cristo también tiene una función o una finalidad en la vida de cada uno de nosotros. Dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dice, llevad mi yugo. O sea, tienes que estar unido a mí. Únete a mí, déjame que yo te una a mí. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Bueno, ahí nos unimos al Señor. Una vez que nos unimos al Señor, dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, está el yugo del Señor también. ¿Sí? Bueno, entonces, aparte del yugo del Señor, está el yugo que les duele mucho a todos los que están por ahí, por ese lado. Yo no estoy viendo a nadie, ¿eh? Si me ayudan a encontrar esa cita, por favor. Ahí yo puedo decir igual. Es que ahí hay un mensaje muy hermoso que nos puede ayudar. Segunda de Corintios 6:14. Predicamos tanto que predicamos. Bueno, yo lo digo por mí, yo predico tanto. Y el yugo desigual. Y pues sí, nomás me quedé en mí. Y la gente no comprende. Bueno, pero ¿por qué no comprende? Pues quizás porque hay varios factores que influyen para que la gente no entienda. Una de las cosas, yo lo observo, no solamente en ustedes, yo lo observo, por ejemplo, la gente que ve las noticias y de ahí el 44 mayormente, los del pulso telefónico que empiezan a llamar, está el locutor o el que está dirigiendo el programa, conductor de la televisión, abren la línea y empiezan, dice, ¿qué se le ofrece? O no sé ni cómo le dirán. Dice, pues es que llamo para poner una queja, fíjese que los policías, y le dicen, ¿qué pasa con la policía? Y la gente que está hablando ni escucha. Los policías se portan normal, y digo, oiga señora, pero dígame que no, es que no hacen caso.
Hay ocasiones en que le dicen, señora, por favor. ¿Por qué? Porque la gente nomás sabe hablar y no sabe escuchar. Y ese es un terrible defecto. A veces estamos hablando, o a veces yo estoy hablando, todavía ni acabo de hablar y ya me están dando su punto de vista. Le digo, espéreme, todavía no termino. Espéreme. Una vez que termine, entonces dígame su punto de vista, pero mientras yo no termine, no de su punto de vista. Entonces, tenemos el problema, no sabemos escuchar. Deje que pase el pan ranchero porque... Ya pasó. Miren, tenemos el problema de que no sabemos escuchar. Y por eso a veces no comprendemos. Yo le digo a mi esposa, yo le digo a mis hijos, yo le digo a usted, escuchen. Porque en el escuchar está garantizado, pudiéramos decir, un 100% del entendimiento. Si no sabemos oír, no vamos a entender nada. Entonces, leemos en 2 de Corintios, decíamos la cita 6:14. Dice así a la letra. Ese fue Samuelito, muy que lástima. No era para él el mensaje. Dice, porque el amor de Cristo... No, ese no es, ¿sí? Perdón, no me regañe. Estoy leyendo el 5:14, perdón. Sorry. 6:14. Dice, no os unáis en yugo desigual. ¿Con quién? Con los incrédulos. Ahora yo pregunto, ¿a quién está diciendo el apóstol Pablo que no se una en yugo desigual con los incrédulos? A los crédulos, a los creyentes, a los que creen, les dice que no se unan en yugo desigual con los que no creen. ¿Ahora por qué? Hay unos hermanos tan simples que, no, es que yugo desigual, bueno, pero explíqueme, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? No, pues es que no es cristiano. O no es cristiana, bueno, ¿y qué más? No, pues nomás así dice la Biblia. Bueno, pero ¿qué es lo que hay de fondo tras ese mandamiento? ¿Por qué Pablo enfatiza? Y yo le voy a decir por qué. Dice, no os unáis en yugo desigual. Está hablando de una unión civil. Está hablando de un matrimonio. No se unan en matrimonio, no se aten con los incrédulos. Y luego dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia? ¿Con qué? Con la injusticia. Dice, ¿y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Sigue diciendo, ¿y qué concordia Cristo con Belial? Dice, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? Y luego el 16 dice, ¿y qué acuerdo? La versión antigua dice, ¿qué concierto hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y lo dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salí del medio de ellos, pueblo mío, dice, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Entonces aquí está hablando de una unión desigual. Antes de seguir adelante, déjeme decirle que el yugo desigual no solamente es la unión de un incrédulo con un creyente,
sino que aún dentro del cristianismo, en el sentido espiritual, se puede aplicar yugo desigual, porque uno piensa una cosa y otro piensa otra cosa, uno va hacia adelante y el otro va hacia atrás, uno va hacia la izquierda y otro va hacia la derecha. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Pues es un yugo, pero no están caminando hacia el frente, es un yugo desigual. ¿Sí o no? Bueno, entonces, ¿por qué suceden todas estas cosas? La finalidad de Dios a través del apóstol Pablo es evitar precisamente muchos dolores de cabeza, muchos problemas dentro de el matrimonio, dentro de la vida matrimonial. Un creyente se casa con alguien que no es creyente y es muy fácil, es muy posible que el no creyente arrastre al pecado al creyente. Es muy fácil. ¿Por qué? ¿Por qué es muy fácil? Porque nosotros como humanos tenemos la tendencia hacia las cosas negativas, hacia lo malo. Dice Pablo que nuestra carne está en continua lucha contra el espíritu. Las dos cosas se están oponiendo una a la otra. La carne se opone al espíritu y el espíritu a la carne, y de esa lucha va a ganar el más fortalecido. Entonces, si nuestra humanidad está más fortalecida, nuestra humanidad va a ganar la batalla, y una vez que gana la batalla, el creyente ahí va, como borreguito al matadero. Entonces, Dios a través de su palabra se propone evitarnos muchos dolores de cabeza, evitarnos grandes problemas, evitarnos inclusive nuestra caída de la gracia de Dios. Y esto no lo entiende mucha gente. Yo les he predicado a ustedes, les he predicado a centenares de gente, les he dicho a mis hijos, pero pues yo le doy gracias a Dios que no me entiende nadie. Nadie me hace caso. Que si el no hacerme caso fuera un billete de lotería premiado, ya estaría supermillonario yo. Pero ahora, aquí hay varias cosas que considerar. Primero, dos de las decisiones más importantes del humano o de nosotros como seres humanos. Uno es hacer la decisión de la salvación, de recibir la salvación que Jesús nos ofrece. Dos, el matrimonio. Son las dos decisiones más importantes en nuestra vida. Si nosotros decidimos no servir a Jesús, vamos a pagar las consecuencias. Si nosotros hacemos una mala elección, vamos a pagar las consecuencias también, porque todo trae consecuencia, toda causa produce un efecto, y usted puede verlo por diferentes lugares. Si usted siembra mal, va a cosechar mal. Si usted hace una mala decisión, a usted le va a ir mal. Y una vez que decide mal, pues ya no hay vuelta de hoja. Nada de que me divorcio. El divorcio es el equivalente, según la Biblia, a una caída de la gracia de Dios. Así como se lo estoy diciendo, así lo marca la Escritura. Ahora, cada uno de nosotros tenemos parte, el hombre como la mujer tenemos parte en la forma del sistema o en el sistema de gobierno de Dios. 1 Corintios 11 habla de eso. Vea usted lo que dice ahí. Primera de Corintios 11. Ahí a partir del verso 1
11:1 de Primera de Corintios. ¿Sí lo tienen? Amén. Dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y podríamos decir: no, yo imito al Señor. Pues sí, pero para imitar al Señor tenemos que ver el buen ejemplo de los hombres, porque los hombres que nos han precedido son hombres que están para enseñarnos el camino. Por eso Pablo dice: sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Entonces sigue diciendo: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Y luego el verso 3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza ¿de quién? De todo varón. El varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Ahí está el sistema de gobierno de Dios repartido en tres cabezas o en tres autoridades: Dios, Cristo, el hombre, y la mujer no es cabeza. Entonces, la función del hombre como cabeza dentro del sistema de Dios, usted la puede comprender a la perfección. Yo le voy a aconsejar: usted aprenda, si se le dificulta entender la palabra de Dios, usted tome ejemplos de las cosas naturales. Usted mismo considere las partes de su cuerpo: piernas, la caja, brazos, manos, cuello, y hacia arriba la cabeza. En la cabeza está la boca, están los oídos, está la nariz, y cada parte tiene su función. Y dentro de la cabeza está una materia que es llamada, una materia gelatinosa que es llamada el cerebro. Ahí, en el cerebro, es donde está el control de mando para todo nuestro cuerpo. ¿Sí entiende? ¿Sí vamos bien o no? Bueno, entonces, la cabeza es quien manda las órdenes a ejecutar por los diferentes miembros del cuerpo. Ejemplo, levanto mi mano. ¿Quién dio la orden? ¿La mano izquierda? ¿La pierna derecha? Si digo camino y empiezo a caminar, ¿quién da la orden? Pues la cabeza. Entonces, ¿para qué sirve la cabeza? Los hombres de Dios, algunos no entendiendo todo esto de 1 Corintios 11, dicen: yo soy cabeza y tú me tienes que obedecer. Y traen a la pobre mujer de sirvienta, de cocinera, de mandadera, la traen de lavacarros, la traen de todo. ¿Por qué? Pues porque ellos son cabeza, y algunos tan sinvergüenzas acostadotes, y la mujer trabaja y trabaja. ¿Por qué? Pues es que soy cabeza y se tiene que sujetar. No, definitivamente no. La cabeza es para dirigir el cuerpo. Por aquí, mira, por aquí te vas a ir. Si hay una zanja, rodéale para que no te vayas a caer. Si hay espinas, sácale la vuelta, no te vayas a espinar. Si hay peligro, dice el proverbista: el avisado, el entendido ve el peligro y huye, se aparta. Entonces, el funcionamiento de la cabeza es dirigir el cuerpo. Y el cuerpo es la mujer. El cuerpo, podemos considerarlo, es, en el sentido espiritual, es la familia. ¿Cuál es la función de la cabeza? Dirigir a la familia. Y no solamente dirigir a la familia. Pablo menciona: si alguno, dice, no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. Ahí está la función de la cabeza, no solamente para dirigir el cuerpo, sino que la cabeza tiene la responsabilidad de ser
el proveedor de lo necesario para el hogar. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿vamos bien hasta ahí? ¿O ya nos detenemos? ¿Ya se hizo bolitas? Bueno, no. Entonces, la mujer dentro de la vida matrimonial tiene una función. Y si la mujer considera detenidamente 1 Corintios 11, ahí están las tres autoridades, Dios, Cristo y está el varón. Y la mujer no es cabeza de nadie. O sea, la mujer le toca el último, pudiéramos decir, o el primero, de abajo hacia arriba, el primer nivel. Dice 1 Corintios 11, dice, verso 4, todo varón que ora profetiza con la cabeza cubierta frente a su cabeza, dice, pero toda mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta frente a su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Verso 6, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, porque el varón no debe de cubrir la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer. Fíjense lo que dice, contrario a lo que dice la gente, no, es que todos venimos de la mujer. Bueno, sí, pero en el principio el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Entonces dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por lo cual, dice, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Ahí está el gobierno, el sistema de gobierno de Dios establecido, y está cada parte, Dios, Cristo, el hombre y la mujer en su lugar. Y luego Pablo menciona por qué a la mujer le toca el primer nivel, porque dice que el varón no procede de la mujer, porque dice que el varón no fue criado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Entonces ahí está la causa por qué la mujer debe de cubrirse la cabeza. La mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Está cubierta, dice, por causa de los ángeles. Pregunto yo, ¿qué tienen que ver los ángeles con que una mujer se cubra? En la historia del Génesis, ahí vemos de los hijos de Dios, que Judas también habla de esa misma porción. Judas habla más claro, leemos en Judas. Judas es un solo capítulo. Parece que está antes de Apocalipsis. Una hoja antes de que empiece Apocalipsis. Sí lo tiene. Dice, en el nombre del Señor Jesús. Verso 5. Dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y luego dice, y a los ángeles, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y luego el verso 7, ahí explica lo que aquellos ángeles hicieron. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas, las cuales de la misma manera que aquellos, o sea que los ángeles, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. O sea, la ciudad de Sodoma y de Gomorra se corrompe, fornicación, adulterio, sodomía, y los ángeles hacen lo mismo que las ciudades comarcanas. Entonces, a causa de ese pecado, los ángeles son llevados a
una prisión, están en prisiones eternas, dice, reservados para el juicio del gran día. Entonces, aquí Corintios 11 habla de que la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿De cuáles ángeles? De aquellos ángeles y de los ángeles que están ante nosotros, que esa cubierta de la mujer debe de servir como un recordatorio para los ángeles que están a nuestro favor, recordarles lo que sucedió allá en el pasado. ¿Y para qué se les recuerda? Pues para que no vayan a incurrir nuevamente en esa transgresión. Entonces, es muy importante la cubierta. No más que pues estamos en una época de cambios en que hoy me la pongo y mañana me la quito y no me gusta y ahí no la llevamos. Algunos, la mayoría, o sea, los que hacen eso es porque no entienden. Hay mucha gente, muchísima gente, las mujeres con la cubierta, pero es costumbre, no es convicción, son costumbres. Pero la gente o la mujer que entiende, lo entiende y lo lleva a la práctica. Entonces, la mujer le toca el primer nivel. Ahora, en la vida de matrimonio, este orden sigue vigente. ¿Por qué hay tantos problemas en el matrimonio? ¿Por qué? Porque desde a principios de los años 60, la década de los 60, de ahí para acá, empezó a tomar fuerza el asunto de la liberación femenina. Y tomó tanta fuerza el asunto de la liberación femenina que llegó y se plantó dentro de la iglesia de Jesús. Y usted puede ver por todos lados pastoras, y aquí donde no hay pastoras, en nosotros los del nombre de Jesús, pues no hay pastoras. Pero yo conozco muchas hermanas que llevan las riendas del hogar. O sea, toman la posición que no les corresponde. Entonces, ¿qué sucede? Lo hemos dicho siempre. En las matemáticas, el orden de los factores, por ejemplo en la multiplicación el orden de los factores no altera el producto. Usted puede multiplicar 2 por 4 y el resultado es 8. Y usted puede multiplicar 4 por 2 y el resultado es el mismo. Usted puede, en la iglesia de Dios o en un matrimonio cristiano, puede alterar el orden de Dios y la mujer ponerla como cabeza y el varón en el nivel más bajo. Usted puede alterar esto y los resultados no van a ser buenos. No van a ser. Definitivamente no son. Entonces, el hombre no está puesto para mandar. El hombre está puesto para dirigir. Y dirigir en todos los aspectos. El hombre es el líder, es el sacerdote del hogar. Es el proveedor, es el encargado de la instrucción en el sentido espiritual y de la instrucción de los hijos y de la instrucción de la esposa. Y usted se puede dar cuenta que esto no sucede. Porque hay muchos líderes del hogar, muchos sacerdotes del hogar muy apocados. Porque se necesita tener carácter, y carácter no es genio, carácter es firmeza en las decisiones. Yo les he dicho a mis hijos, me he pasado la vida predicando esto y esto y esto y esto, y aunque ustedes quieran cambiar o digan que no es así, yo no voy a cambiar porque son mis convicciones y es lo que la palabra enseña. Así es, así es. Y no solamente ellos, o sea, cualquier gente. Ustedes mismos, ustedes me pueden decir, hermano, usted cambie, me han dicho. Usted tiene que adecuar el mensaje a la época actual. Le digo, yo no voy a adecuar nada. Porque la palabra de Dios tiene vigencia eterna. Que los cambios los quiera hacer la gente que los haga, pero yo no tengo por qué alterar el mensaje de Dios. No tengo por qué decir, no, pues es que me equivoqué. Ahora el Señor me habló y ahora el Señor me enseñó que lo que yo estaba enseñando no era así, que ahora quiere que sea así. Eso no es posible. Entonces, dentro del matrimonio hay dos personas, hombre, mujer.
¿Sí? El hombre tiene que dirigir. Pero para poder dirigir, por ejemplo, si usted va a la colonia, cualquier colonia, usted tiene que saber dónde se encuentra, la ubicación. Tiene que saber las rutas para llegar a esa colonia, para ser un buen guía. Y si no conoce la colonia, ni conoce las rutas, usted no va a poder dirigir. Si usted no conoce el funcionamiento del hogar, o cómo debe funcionar el hogar, pues usted se va a cruzar de manos y le va a decir a la mujer, pues tú dirige. Como decía, una mujer me decía, porque su esposo no sabía y no podía, y le digo, es que estás mal. Dice, no, pues es que a falta de pan, tortillas. O sea, si él no puede, pues yo le entro. No, pues es que no es así. Tristemente ese matrimonio se desintegró y cada quien por su lado. Entonces, es lo que le he venido comentando. El orden de los factores altera el producto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el hombre? El hombre tiene que instruirse, y es muy facilito, nomás que yo no entiendo. Hay muchas cosas que yo no puedo entender. ¿Por qué no entendemos si el lenguaje bíblico es tan sencillo? ¿Por qué no se entiende? Efesios. ¿Cuántos pueden decir amén, hermano? Es una plática de matrimonios, ¿eh? Después les doy la cena y las galletitas y el cafecito. Efesios. Capítulo 5. Fíjese, sencillo, muy entendible. Verso 21. Someteos unos a otros, y luego ahí está el principio bíblico, en el temor ¿de quién? De Dios. O sea, antes que nada o antes que todo, me debo yo dar cuenta de que yo no soy una persona común. Mi esposa debe entender que no somos personas comunes, que somos lavados con la sangre del Cordero, que somos siervos de Dios. Ella en su posición y yo en la mía. Asumir con responsabilidad nuestra posición que Dios nos ha delegado, porque es Él quien lo ha hecho. Por ejemplo, la mujer escogió ser mujer. No, el hombre escogió ser hombre. No, o sea que Dios me hizo hombre y a usted Dios la hizo mujer, y cada uno de nosotros debemos de aceptar: Señor, me hiciste hombre, gloria a Dios. Señor, me hiciste mujer, alabado el Señor Jesús. O sea, aquí dice, en el temor de Dios. O sea, sigue Dios como fundamento. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y luego fíjese algo muy importante: ¿como a quién? Como al Señor. En una ocasión yo estaba evangelizando una pareja y le digo a la mujer: mira, tú al venir al Señor va a haber este cambio, este. Le digo, ahorita tú mandas. Dice, sí, yo mando. Le digo, pero ya cuando vengas al Señor las cosas van a cambiar. Le digo a la mujer: mira, tú te tienes que sujetar a tu marido. Y luego voltea y lo ve así, y lo empieza a mirar de arriba hacia abajo como diciendo, no, que me voy a estar sujetando, O sea, es difícil. Dice aquí la Biblia, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Ahora, ¿por qué la casada debe estar sujeta a su propio marido? Porque así lo dice el Señor. A su propio marido, ¿como a quién? Como al Señor. Entonces, la sujeción que una mujer muestre ante su marido automáticamente está reflejando
la sujeción que tiene ante Dios. Si no hay sujeción a su marido, pues ni ante Dios está sujeta a la mujer. ¿Por qué? Porque es un mandamiento de Dios que la mujer no está obedeciendo. Sí, así de sencillo. ¿Por qué hay tantos problemas? Porque la gente no tiene conciencia de que está en esta vida sirviendo a Dios. Pensamos que servir a Dios es traer una Biblia bajo el brazo, meternos en una congregación, entrar. Eso no es servir a Dios, eso es ser miembro. A veces ni miembros somos de algún lugar, a veces nosotros somos nada más simples espectadores. Pero Dios no quiere simples espectadores. Dios quiere gente de compromiso. ¿Sí sabe lo que es compromiso? ¿O no sabe qué es compromiso? Comprometidos a Él. ¿Comprometidos a qué? Lo hemos dicho. Nos decían, yo no sé si a usted le dijeron, fulano de tal, ¿cuánto tiempo vas a servir a Dios? ¿Un mes, 2 meses, 2 años, 3 años, 4 años, 5, 10 años? Y yo dije, toda mi vida. De mi boca salió las palabras con las cuales yo me comprometí con Dios. Entonces, Dios quiere gente de compromiso, gente de palabra, gente que asuma su posición con responsabilidad y con humildad, porque es Dios quien ha hecho esto. Si la mujer dice, no, es que a mí no me parece, yo voy a tomar la rienda, pues simplemente no está asumiendo su papel. Si el hombre dice, no, pues tú manda, al cabo siempre lo has hecho, y a mí me gusta que me mandes, pues tampoco está asumiendo su responsabilidad, está dejando la posición que Dios le dio y está delegando su responsabilidad a alguien que no tiene la capacidad de parte de Dios para dirigir un hogar. Hay madres solteras que son muy buenas, pero son casos diferentes. Madres solteras a matrimonios. La madre soltera tiene que hacer la función de padre y de madre, pero en un matrimonio son 2 para que cada quien haga su función. Entonces, hay muchos problemas porque se han alterado los factores. Hay muchos problemas porque hay muchos hombres que se sienten con autoridad para ordenar a la mujer, para esclavizar inclusive a la mujer, y no es así. La vida matrimonial es trabajo de equipo de 2 en todos los aspectos. En todos. Si es en la educación de los hijos, si es hasta en la limpieza de la casa, en todo, es trabajo de 2. Y si viene un tercero, es trabajo de los 2 vigilar el bienestar del tercero. Entonces, ¿por qué hay problemas? Porque la mujer se rebela. Hay mujeres de Dios muy rebeldes que toman las riendas del hogar. Y no solamente toman las riendas del hogar, contrario a lo que se cree, no solamente toman decisiones, hay mujeres que inclusive son golpeadoras. Sí las hay, sí las hay. Usted no se crea que el pueblo de Dios es una perita dulce. El pueblo de Dios es tan humano y tan ignorantote que comete las peores locuras que se puede usted imaginar. Sí, eso es cierto. No crean que, ay, qué bonito es, cántale al Señor. Estoy llegando a la casa, oye, porque estabas platicando con aquella vieja. Ya te he dicho, y paca, te das una cachetada. Pobres hombres tan... Ay, qué bueno que yo no soy así. No, mi esposa tampoco es golpeadora. No. Entonces, tenemos ese problema muy común. ¿Qué hacer? Yo les decía al principio, se me va muy pronto la hora, yo necesito como 5 horas mínimo, yo creo. ¿Qué hacer?
Pláticas para matrimonios, a mi punto de vista muy personal, no sirven. ¿Por qué? Pues porque le ponen una mesita con mantel blanco, le ponen unas florecitas, y luego le toman la foto para el Face, y luego le dicen abrácela, y luego, aunque sea nomás ahí para la foto, y pues ya. ¿Sabe qué es lo que necesita la gente? La gente no necesita pláticas para matrimonios, la gente no necesita encuentros, no necesita retiros, la gente necesita ser impactada por Dios. Eso es lo que la gente necesita, que Dios impacte su vida, impacte su corazón, que la gente abra el corazón y deje que Dios penetre a su vida, y una vez que Dios llena su ser, todas las cosas van a cambiar. Todas las cosas van a cambiar. Porque yo conozco matrimonios que se la pasan en pláticas, se la pasan en retiros, se la pasan en conferencias, y siempre como el perro y el gato, agarrados del chongo. Entonces, todo eso no sirve. Son vanos. Y luego que cobran hasta en dólares algunos. 30, 40 dólares, 50 dólares. Yo se las doy gratis y son mejores que aquellas. Pues sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo lo voy a invitar ahorita en esta tarde, es el inicio apenas. Yo lo voy a invitar en esta hora a los casados y a los no casados, los que gusten pasar, para hacer una oración por ustedes, para que Dios despeje el entendimiento, para que Dios les ayude a comprender. Lo primero que tenemos que comprender es que somos siervos de Dios, y que al igual que el fabricante de un teléfono celular, ahí con el teléfono empaqueta las instrucciones, así también Dios, al depositarnos en este mundo, nos ha dejado el manual para que lo sigamos. Este es el manual del constructor de la humanidad. Aquí están los mandamientos a seguir. No debemos, yo les he dicho, no debemos seguir patrones viejos. Los patrones viejos a veces